Oremos por la palabra esta noche. Padre, una vez más, Señor, teniendo el privilegio de tu verdad aquí expuesta. Hoy, Señor, con la hermosa y grandiosa, con el grandioso privilegio de predicar tu palabra. Te pido, no sea la voz humana, no sea el corazón humano el que sea expuesto hoy, sea la verdad de tu palabra. Permíteme ser juicioso a la hora de hablar tu palabra, para no ir a decir algo que no es. Y oro para que ese Espíritu Santo glorioso que habita en el corazón de mis hermanos hoy les permita comprender y entender la palabra. Y ser más que oidores, hacedores de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos que estamos en nuestro estudio de 1 Corintios y hoy iniciamos y terminamos el capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Quedó una colillita del capítulo 2 que brevemente la voy a mencionar. La necesitamos mencionar para continuar, para enganchar con lo que viene. Entonces, regáleme en el capítulo 2, desde el 14, 15, 16, ¿sí? Y luego sí pasamos al capítulo 3. Bien, el capítulo 2 de 1 Corintios finaliza haciendo una descripción de dos naturalezas humanas. Una, el hombre natural, en el versículo 14, y en el versículo 15 y 16, el hombre espiritual. Dos tipos de personas. El hombre natural, definimos hombre natural como aquella persona que no ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Ese es el hombre natural. Esa es la principal característica. Hombre natural no tiene el Espíritu Santo de Dios. Es decir, no ha recibido a Jesús, no es salvo, porque la salvación la da la fe en Jesús. Y el siguiente, que es el del 15 al 16, es el hombre espiritual, y lógicamente estamos hablando de aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y por lo tanto, al haberlo aceptado, inmediatamente ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Ese es el hombre espiritual. Pero el capítulo 3 inicia con un tercer grupo. Y son los cristianos carnales. Entonces tenemos el hombre natural, no tiene el Espíritu Santo de Dios. El hombre espiritual tiene el Espíritu Santo de Dios y es guiado por el Espíritu Santo de Dios. El cristiano carnal es aquel que ha recibido al Señor Jesucristo, por lo tanto tiene el Espíritu Santo de Dios, es salvo, pero mantiene al Espíritu Santo contristado, triste, apagado. Es aquel cristiano que vive como se le da la gana. Eso es lo que llamamos nosotros un cristiano carnal. Un cristiano que no se ajusta a la voz del Espíritu Santo. Un cristiano que oye al Espíritu Santo de Dios porque lo tiene, pero que decide no obedecerlo. Hemos dicho que en las iglesias hay de estos tres tipos de personas. Está la persona que no es salva, quizás pues está recién llegado, apenas está conociendo. Está el cristiano, aquel que obedece la voz del Espíritu Santo en todo lo que hace. Y está el cristiano carnal,
que en unas cosas obedece y en otras no. Solo lo que le parece lo obedece. Pero mantiene triste al Espíritu Santo de Dios, porque déjeme decirle que la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios entristece. Hemos dicho que el Espíritu Santo es una persona, porque tiene características de persona. Así como uno se entristece como persona, el Espíritu Santo también. La Biblia habla de que el Espíritu Santo se entristece o se apaga. Son como sinónimos. Y básicamente consiste, bueno, usted ha puesto una olla a hervir en fuego bajito, bajito, bajito. Eso es lento, eso es demorado. Contristar al espíritu o entristecer al espíritu es apagarlo, es casi como amarrarlo, es restarle libertad al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces Él intenta hacer algo en usted, intenta ponerlo a hervir a usted en las cosas de Dios, pero usted lo tiene apagado, entristecido. ¿Cómo lo entristecemos? Cuando no hacemos caso, cuando queremos vivir como se nos antoja. ¿Listos? Entonces, leamos. 14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Pues porque no tiene el Espíritu de Dios. No las percibe, no las entiende. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, porque para poder entender lo espiritual, se necesita tener adentro el Espíritu de Dios. Si usted quiere hablarle a alguien que no tiene el Espíritu de Dios de cosas espirituales, la cara de esa persona lo va a decir todo. ¿Usted qué me está hablando? ¿Qué es eso? ¿Está loco? Dígale, sí. Se va a poner usted a pelear con una persona que no tiene el Espíritu de Dios, no lo va a entender, jamás lo va a entender. Y lo va a tildar de loco. Bueno, está bien. Ese es el primero, ¿sí? Segundo grupo, 15. En cambio, el espiritual, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Expliquemos eso. No es que el espiritual se la pase juzgando a los demás y que nadie lo pueda juzgar a él, no significa eso. Estamos hablando es de entendimiento y de sabiduría. Más bien significa que el espiritual entiende, comprende las cosas de Dios. Juzga las cosas significa las comprende, las entiende, está capacitado para razonar en ellas y caminar en ellas. ¿Sí? A eso se refiere el texto. No que porque usted es espiritual puede juzgar a todo el mundo y nadie lo puede juzgar a usted, no es eso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí ve? Todo tiene que ver con el entendimiento. ¿Por qué terminamos entendiendo? Porque tenemos la mente de Cristo. Por el Espíritu Santo de Dios. Ya cuando a usted le hablan de la palabra de Dios, de cosas espirituales, usted dice, sí. Claro, con razón. Quizás a usted en el pasado alguien le habló de lo mismo, pero en ese tiempo usted no había entregado su vida a Jesús. Usted no entendió. Ahora usted dice, sí, claro. Sí, ya entiendo. Claro, porque ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Ahí quedaron entonces expuestos dos personas, ¿no? La carnal, no tiene el Espíritu de Dios, y la espiritual, que entiende todas las cosas espirituales. Pero vamos al tercero, que es como inicia el capítulo 3. Y les advierto, este capítulo 3 tiene como título aquí Colaboradores de Dios, porque se va a centrar en los siervos de Dios. De antemano les digo, ¿quién es un siervo de Dios? Potencialmente todo creyente es siervo de Dios. Usted que está ahí sentadito mirándome a mí, ¿usted es tan siervo de Dios como lo soy yo? ¿Sí? ¿Amén? Porque usted también recibió el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Amén?
Entonces, si la iglesia comprende y entiende que todos somos potencialmente, digo potencialmente, ¿por qué? Porque es que, aunque lo seamos, no lo creemos y no lo usamos y no trabajamos en eso. Tenemos dones y no los usamos. Pero no es sino que usted decida servir a Dios y se va a dar cuenta el potencial que Dios dejó en usted porque le entregó su Espíritu Santo. No hay calidad, no hay calidades de Espíritu Santo. No es que a uno le dio el Espíritu Santo fabricado en la China y al otro el fabricado en Alemania o en Estados Unidos. No, Espíritu Santo es de una sola calidad, de la mejor. Y si usted recibió el Espíritu Santo de Dios, usted está capacitado con lo mejor. Cuando decimos colaboradores de Dios, sí, estamos hablando de todas las personas que han decidido servir a Dios. A eso se refiere. Pero también se va a referir al hecho de que como colaboradores de Dios se tiene una gran responsabilidad. Y es básicamente, y lo dijimos desde que empezamos a hablar de Corintios, que el problema, que uno de los tantos problemas que tiene la iglesia de Corinto son las divisiones. Y en este caso las divisiones se dieron por estos hombres, por los colaboradores de Dios. Los colaboradores de Dios son los que en un momento determinado pueden generar división en medio de la iglesia. Y de eso se trata el capítulo 3. Vamos a analizar las divisiones desde esa perspectiva. Entonces, ahora sí leamos, dice, de manera, dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué dice el apóstol? Él está diciendo, mire, ustedes son iglesia de Dios. Él asume que por ser iglesia ya tenemos el Espíritu, les hablaba a ellos, ustedes tienen el Espíritu de Dios, pero aunque lo tienen y aunque son iglesia, ustedes son carnales. Quizás abrieron los ojos ahí muchos y dijeron, oigan a este, carnal yo. Y él les va a decir por qué. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, el problema persiste. Es un problema que viene desde el pasado y todavía continúa. Porque aún sois carnales. Entonces, expliquemos esto, iglesia. Usted recibe el Espíritu Santo de Dios. El hecho de que usted reciba el Espíritu Santo de Dios no significa que usted no luche con su carne. No. Usted va a seguir luchando con su carne. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera. La decisión de vivir en la carne o en el Espíritu es de nosotros, es nuestra. El Señor ya le entregó su Espíritu, pero la decisión la toma el cristiano. ¿Cuándo? Cuando está frente a una situación de tentación o una situación difícil. En esos momentos en los que le sacan a uno la rabia y uno puede decir, bueno, aquí cómo actúo, ¿puedo ser espiritual o puedo ser carnal? No, voy a ser carnal. Tengo ganas de ser carnal porque es que lo quiero mechonear. Entonces uno toma la decisión, usted de antemano la toma y usted se deja llevar entonces. Usted puede ser muy cristiano, le garantizo eso. Pero si usted ese día, en ese momento, bajo esa situación, decide ser carnal, le cuento que usted se las pega. Termina siendo carnal. No podemos decir que usted que recibió el Espíritu Santo ya es una santa paloma. No, porque la perfección nuestra al 100% será en el cielo. Mientras tanto, tenemos que luchar con nuestra carne. Romanos capítulo 8 habla de eso. Y dice, revístanse del Espíritu Santo, piensen en las cosas del Espíritu Santo, déjense guiar por el Espíritu Santo. Ya la decisión es suya y mía, ¿no? Ellos decidieron ser carnales en el tema de las divisiones.
Oiga, ¿cómo así? Una iglesia tan llena de dones. Oiga, porque lo hemos dicho, no. Esta iglesia tenía todos los dones. Así comienza el capítulo 1 diciendo, uy, ustedes en los dones no les falta nada. Ustedes tienen todos los dones. Demostrando que son salvos, que tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero aún así se les chispoteó en el caso de las divisiones. Permitieron cosas, siendo carnales. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces los que abrieron los ojotes dijeron, digan a este, es que carnales nosotros, y dice, venga, yo le digo, ¿por qué? ¿Acaso ustedes no la pasan peleando? ¿Acaso no hay celos, discusiones, divisiones entre ustedes? Y eso los hace a ustedes ser carnales. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y ya lo habíamos mencionado. La iglesia de Corinto estaba dividida porque algunos se sentían alejados, no, todo lo contrario. Atraídos, afines, ¿sí? Unos tenían afinidad con el apóstol Pablo. Les caía bien Pablo. Pablo hablaba de la gracia. Ay, no, me gusta Pablo. Y otros decían, no, Pablo no, Pedro. Pedro, porque es que Pedro es más legalista. Y tiene una doctrina. Y otros decían, no, a nosotros nos gusta Apolos, porque es que Apolos es un filósofo. Y a la hora de hablar de la Biblia, él nos deja boquiabiertos. Entonces cada uno había tomado partido. Ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores. Pero aquí vuelve y les toca el tema. Y les dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y viene a explicar. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Mire, ser servidor no es ser Señor. No es ser Señor. Pablo está diciéndole a la iglesia, primero, no coloquen a ningún ser humano en el lugar que solo le corresponde a Dios. Porque los siervos, porque los varones que Dios ha colocado para ministrar a la iglesia, no son señores de la iglesia, son servidores. Sí, seguramente, como dice aquí, quizás a unos se les ve una obra mayor que a otros, pero dice, y ni siquiera eso es de ellos, se los concedió el Señor, dice. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y ahora él va a usar una metáfora. De aquí para adelante nos vamos a meter en la metáfora del agricultor y en la metáfora del constructor, del que edifica. Pero bien, antes de avanzar un poquito, ¿por qué nosotros no podemos igualar a los hombres a Dios? Si bien pueden haber diferencias entre hombre y hombre. Ejemplo, que la obra de un hombre sea vista como el Monte Everest, ¿sí o no? Y que la obra de otro siervo sea vista como la mayor profundidad que exista en el mar. La diferencia entre la altura de la una y la profundidad de la otra, sumadas, pues eso puede dar muchos kilómetros. Humanamente, el Everest es mucho más alto que la profundidad
que hay en el mar. Así podemos llegar a ver a los hombres, nosotros. A unos los podemos ver muy alto y a otros de pronto no considerarlos tan importantes. Pero, ¿cómo se vería el Monte Everest más la profundidad más profunda del mar, vistas desde el espacio? ¿Será que habrá mucha diferencia? Y esa es la posición de Dios. ¿Cómo va usted a igualar a un hombre con Dios? Por más alto que ese hombre esté, nunca, jamás podrá igualar a Dios. Y aunque haya diferencia entre hombre y hombre, desde la óptica de Dios, para Dios son iguales. Quizás para usted y para mí no. Quizás para usted de los que dice, uy, es que ese predicador que sale en Enlace es el mejor. Y para Dios, todos sus siervos están en igualdad de condiciones. Lo está diciendo el mismo apóstol Pablo. ¿Qué soy yo? ¿Qué es Apolos? Servidores. Yo planté. Apolos regó. Bueno, quizás muchos digan, no, es que es más importante plantar. Pero vuelvo y digo, desde la óptica de Dios, se necesita tanto el que planta como el que riega. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Usted puede ser el mejor agricultor del mundo, usted puede tener buena mano, como dicen las blanquis, buena mano a la hora de cultivar. Y usted puede llegar hasta poner la semilla, y usted puede llegar hasta abonar, y usted puede llegar hasta regar. Pero lo que viene de ahí para arriba, solo lo hace Dios. Dígame, ¿qué agricultor controla la salida del sol? ¿Qué agricultor controla la lluvia, la temperatura, la humedad? Ninguno. A todos les toca depender de lo que Dios haga ese día. Entonces, igualar, pretender poner a un hombre a la misma altura de Dios es una locura, y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que ellos estaban haciendo, los de 1 Corintios estaban haciendo eso. ¿Y qué generó eso? División. División de una. Cuando hay dos grupos, hay división. Cuando hay unos que dicen, es que me gusta esto, y otros que dicen, no, cambia a mí esto. Y han puesto su mirada en el siervo. Por eso el apóstol Pablo preguntó, ¿estará dividido Cristo? O sea que es más importante la opinión del siervo que el Cristo resucitado. Por eso, el tema de las divisiones en las iglesias es tan delicado para Dios, porque dividir la iglesia es dividir el cuerpo de Cristo, es como si pudiéramos dividir a Cristo. Así de serio es. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La estrella aquí es Dios. Así que ni el que planta es algo, dijo él, yo no soy nada. Ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Iglesia, ¿para qué se ponen a pelear? Por posiciones humanas, sabiduría, y dividen lo que para Dios es indivisible, el cuerpo de Cristo. Y más adelante se va a dejar ver lo que para Dios significa la división. ¿Cómo ve Dios la división? ¿Y cómo castiga Dios la división? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Si notan,
que el apóstol Pablo se iguala a Apolos? Y son lo mismo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Claro, un día el Señor nos va a llamar delante de su presencia y seremos juzgados tanto por lo bueno y por lo malo. Pero ese juicio, les recuerdo a ustedes, no es para condenación, porque ya hay salvación, porque el Espíritu de Dios mora, ¿sí? Pero ese día, para muchos va a haber vergüenza y para otros va a haber recompensa. Aquí hay dos posiciones teológicas divididas, les quiero comentar. Porque hay quienes dicen que en el cielo hay estrato social. Estrato 1, estrato 2, hasta el estrato 6. Que los que mejor hicieron las cosas en la tierra, estrato 6. Y que los que eran esos cristianos paupérrimos, estrato 1. Pero esta posición teológica dice no porque la salvación no consiste en la obra de la persona, sino en la sangre de Cristo. Por lo tanto, también hay igualdad en vivir en el cielo. Porque si no, ¿qué problema en el que estaríamos metidos nosotros si realmente fuera por obras? Pero como la gloria es para Cristo. Entonces, esas son las dos posiciones teológicas. Uno, los que dicen que no, que en el cielo hay diferencias. Y dos, los que dicen que no, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y sí habrá un momento de recompensa en el juicio, donde unos recibirán muchos aplausos de parte de Dios y otros, en cambio, vergüenza. Ese es otro tema, pues, se los menciono nomás. Creo que la exposición teológica al respecto está abierta. Esperaremos a ver, Señor, a dónde nos lleva con eso. Pero no es el tema hoy, se los mencioné nomás así, pues. Sigamos. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ven aquí cómo se habla de un cultivo y también de una edificación. Metafóricamente, ¿no? Entonces sigamos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Antes nos había dicho, yo planté. Ahora, en la metáfora del agricultor, en la metáfora del constructor, yo puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces él se lava las manos de una y dice, venga, porque yo puse un fundamento, pero ese fundamento no es cualquier fundamento, yo puse a Cristo. O sea, yo puse la mejor semilla. Yo solamente lo único que hice fue mostrarles, quitar la tierrita y mostrarles la roca que es Cristo. Este es el fundamento y sobre esto hay que edificar. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Bueno, enfocarlos en estas dos cosas. Primero nos habló de que la iglesia tenía preferencias por los servidores y eso generó división. Ese era como el regaño para la iglesia. Ahora el regaño es para los servidores. Y les dice, servidores, el fundamento es Cristo. Si usted quiere edificar una iglesia desde ceros, ponga el fundamento que sea Cristo. Y de ahí para arriba, si va a sobreedificar, tiene las siguientes opciones. Oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Aquí le está hablando a los servidores. Y les dice, servidores, ustedes tienen la extraordinaria oportunidad de edificar sobre el fundamento que es Cristo. Pero recuerden, hay dos tipos de materiales. Uno,
que no se consume fácilmente por el fuego, ¿no? El oro, la plata, las piedras preciosas, el fuego no los consume. Pero el otro grupo de materiales, sí, heno, madera y hojarasca. Nos está hablando a los servidores y a usted también, porque usted no sabe el Señor qué trabajo le va a poner en breve, ¿no? Recuerde que usted también es un siervo y ha sido llamado a hacer algo para el reino de los cielos. Usted primero que todo debe saber que su fundamento es Cristo. Y encima, ¿con qué le gustaría edificar a usted? ¿Con materiales que se quemen o que soporten el fuego? Creo que todos queremos materiales que soporten el fuego. Entonces, edifiquen. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Va a llegar un día, al final de los tiempos, es como el enfoque primario que tiene el texto, porque muchas veces en nuestra vida aquí en la tierra son probadas nuestras obras y nos damos cuenta que fracasó en muchas cosas, pero está hablando de ese día final en el que seremos juzgados, llamados a cuentas, y en donde se pondrá a prueba nuestra obra como servidores, y dice la Biblia que los que edificaron con oro, piedras preciosas y plata, su obra permanece, pero los que lo hicieron con madera, heno y hojarasca, el fuego la va a consumir en ese día. Entonces habrá vergüenza. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces no está en juego la salvación, no, pero sí la recompensa, pero sí la vergüenza o sí el aplauso. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y muchos hemos tomado este texto, porque alguna vez lo hice yo también, hablándolo en singular, es decir, tú eres el templo de Dios, y eso es verdad, amén. Y el mismo apóstol Pablo lo va a decir más adelante en Corintios, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios, lo sabemos. Pero en el griego, usado aquí, está en plural, está hablando de la iglesia, de nosotros como el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros aquí. Por eso cuando nos congregamos, el Espíritu Santo está más que congregado aquí, que Él habita con nosotros. Y luego dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y creo que muchos también hemos empleado este versículo para hablar de las personas que se han suicidado o que se piensan suicidar. Y les hemos sacado este texto, ¿no? Que si algunos destruyere el templo de Dios, y como nos han dicho que somos el templo de Dios, por lo tanto quien se suicida llevaría entonces esta condenación. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si bien Dios juzga al que se suicida, ¿por qué? Porque si el justo por la fe vivirá, ¿será que el que se suicidó tenía fe? Creo que lo que menos tiene es fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, suicidarse termina siendo un pecado. Aparte de que el Señor dijo, no matarás. Y eso involucra su propia vida. De manera que el que se suicida está pasando por alto la verdad de Dios. Pero este versículo no lo podemos usar tan abiertamente a la hora de hablarle a alguien del suicidio. Porque está hablando, no es del suicidio, sino de la división. El tema aquí es la división. Es decir, si alguno destruyere el templo de Dios, es decir, si alguno divide
la iglesia de Dios. ¿Recuerdan que iniciamos diciendo lo serio que es para Dios el que la iglesia no se divida? ¿Y cómo Dios defiende que su iglesia no sea dividida? Pues miren, y quizás es una de las más fuertes amonestaciones que tiene el Nuevo Testamento. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Todo el que se meta a dividir la iglesia de Dios se mete en serios problemas con el Señor. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Miren, hemos venido hablando acerca de la sabiduría. Dijimos que a razón de la sabiduría humana, muchos en 1 Corintios se habían enorgullecido y habían desvirtuado, desvalorado la sabiduría de Dios. Y vimos que la sabiduría de Dios era mucho más superior que cualquier sabiduría humana. Pero quiero hacer un énfasis en qué es la sabiduría de Dios, porque no lo hemos hablado, no lo hemos dicho y es necesario decirlo hoy. Dice un comentarista, muchos no cristianos, conocedores de los idiomas bíblicos y de la historia y literatura antiguas, pueden decirnos lo que un determinado pasaje de la Escritura significa de manera tan adecuada como el mejor comentarista cristiano. En el mundo entero hay muchos estudiosos del griego, del hebreo, de las culturas antiguas, y que cuando llegan a estudiar el texto bíblico en su idioma original, conociendo la lengua original y conociendo la cultura y todo lo demás, nos pueden enseñar tanto de lo que un pasaje bíblico significa, que pudiéramos decir que eso es sabiduría de Dios. Pudiera alguien decir, uy, qué sabio es, porque mire cómo interpreta la Biblia. Pero ojo, porque está diciendo, muchos no cristianos tienen la capacidad de decirnos lo que determinado pasaje de la Escritura significa, de manera tan adecuada como el mejor comentarista cristiano, y muchas veces mejor que algunos comentaristas cristianos menos no escribí bien, menos competentes. Y aquí viene la cláusula. Pero ellos carecen de entendimiento. ¿Cómo así? ¿Son capaces de interpretar la Biblia y carecen de entendimiento? Carecen de sabiduría. Iglesia, porque no es sabio el que sabe interpretar un pasaje de la Biblia. Era el problema en los Corintios. Muchos hombres llenos de una gran sabiduría eran capaces de interpretar muchas cosas en la Biblia. Y por esa razón muchos quedaban aterrados del conocimiento y seguían a esa persona. Pero ellos carecen de entendimiento o sabiduría, que es y aquí nos dice qué es entonces sabiduría. Sabiduría es una disposición a vivir según la palabra de Dios y a obedecerla. Eso es sabiduría. No es que tú sepas interpretar la Biblia, es que tú la obedezcas. Eres sabio en la medida en que tú obedeces la Biblia, no en la medida que te la sepas o la interpretes. ¿Dónde eso lo dice un escritor? ¿Pero dónde lo dice la Biblia?
Bueno, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Proverbios 8:13 dice, y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Otra versión dice, es apartarse del mal. En pocas palabras, sabio es aquel que se aparta del mal. Ese sí es sabio. Es la sabiduría que nosotros debemos entender esta noche. Sabio no es el que recita o explica un versículo. Sabio es el que lo aplica, el que lo vive, el que da fruto con ese conocimiento. Y los que dividen las iglesias son precisamente hombres que no viven el evangelio, solo lo conocen. Y ojo, porque dice muy categóricamente, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Lo dice Job 5:13. Es decir, esos sabios que dividen la iglesia se meten en la grande porque Dios prende o captura o apresa a esa clase de sabio. Él prende a los sabios en la astucia de ellos, en la misma astucia de ellos caen. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Salmo 94:11. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe en los hombres. Porque todo es vuestro. Tremendo. Tremendo porque uno muchas veces como pastor dice, mi iglesia. ¿Sí o no? Mi iglesia. Pero bíblicamente, ustedes no son mi iglesia. Bíblicamente, yo soy de ustedes. Yo soy siervo de ustedes. No soy señor de ustedes, soy siervo de ustedes. Lo dice el apóstol Pablo. Mire, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Por eso no nos podemos enseñorear de la iglesia, porque somos siervos de la iglesia. Sea todo vuestro y vosotros de Cristo. ¿De quién es la iglesia? ¿Del pastor? De Cristo. Pero el pastor tiene la capacidad, usando sabiduría humana, de dividir el cuerpo de Cristo, y es cuando se mete en la grande con Cristo. Creo que si uno como siervo de Dios, que soy yo en este momento, pero que es usted también ahí potencialmente, si mantenemos una posición de siervos, nunca le haremos daño a la iglesia. Preferiríamos morir antes que hacerle daño al cuerpo de Cristo, entendiendo que somos siervos. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo termina en Dios. Yo me atrevo a decir esto, quizás no sea bíblico, por eso lo advierto con anticipación. Pero me atrevo a decir esto. Aquí está Dios. Debajito está ¿quién? Use esto en reversa. Cristo. Después de Cristo, ¿quién está? La iglesia. ¿Y la iglesia quién está? El siervo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces
Ni siquiera es Dios el primero, es el siervo y después es Dios y después es Cristo. Pero en ese orden, según como yo lo entiendo aquí, me perdonan, me puedo estar equivocando, no lo he leído, no se lo he escuchado a nadie, pero me da por entender que si quisiéramos hacer como una organización, ¿cómo se llama eso? Una orden jerárquica. Está Dios, está Cristo, está la iglesia que le pertenece a Cristo y están los siervos de esa iglesia. Esta iglesia permitió que los siervos los dividieran. Permitieron sabiduría humana. Dejaron que sus corazones se pegaran al siervo y no a Cristo. Y siempre que pasa eso, la iglesia se divide. Así que, amados, si hay algo que decir esta noche, es que Cristo es el Señor de su iglesia. La iglesia es de Cristo. Y al ser de Cristo, es indestructible. ¿Usted sabe cuántos años tiene la iglesia sobre la tierra? ¿Y cuántos hombres quisieron destruirla? ¿Cuánta persecución ha sufrido la iglesia sobre la tierra? Desde sus inicios. Y aquí está la iglesia de Cristo sobreviviendo milagrosamente porque es de Cristo. Él es el dueño y Señor y amo de la iglesia. Usted y yo, servidores. Y servidores en el mismo rango. Lo dice el apóstol Pablo. El que planta y el que riega son una misma cosa. Solo que sí, mira con qué estás sobreedificando. Cuando le sirvas al Señor, puedes incluso verlo en tu vida. También lo podemos ver en nuestra propia vida. ¿Cómo estoy edificando mi vida en Cristo? ¿Con oro? ¿Piedras preciosas? ¿Plata? O de pronto con materiales muy económicos. Pero que cuando venga la prueba o cuando venga el día final, se sabrá qué era qué. Pero como siervos también debemos mirar en lo que nos está poniendo el Señor a hacer, cómo lo estamos haciendo. El fundamento es Cristo, pero de ahí para arriba, ¿yo cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy edificando el cuerpo de Cristo? Porque es la amada de Cristo, es la esposa de Cristo, es por la que murió Cristo, es que Él va a defenderla como cuando entró al templo y tumbó las mesas lleno de ira y de enojo, porque así es Cristo cuando se meten con lo de Él. Que seamos prudentes a la hora de servir al cuerpo de Cristo y no hacer que el cuerpo de Cristo me sirva a mí. Soy siervo del cuerpo de Cristo, amén. Tú eres siervo del cuerpo de Cristo. Oremos, pongámonos de pie. Iglesia, ¿cómo estamos de sabiduría? Ojo que no le estoy preguntando cuántos versículos se sabe, ni cuántas predicaciones en enlaces escuchó esta semana, ni a cuántos cultos vino, sino ¿qué tanto estás viviendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tanto te apartas del mal o qué tanto juegas con el mal? ¿Recuerdan cuando éramos niños que nos decían, no le meta el dedo a la vela que se quema? Hasta que nos quemábamos. Y el Señor le dice a su iglesia, no juegue con candela, no juegue con candela. Pero ahí estamos nosotros.
¿Qué tanto, verdad, estamos sacándole el cuerpo al pecado? ¿Qué tanto? Esa es la sabiduría, iglesia. La verdadera sabiduría es esa. Santiago, ¿qué dice? ¿Alguno se cree sabio? Muestre por sus obras con sabia mansedumbre. ¿Sí o no? La sabiduría es algo que se ve en el actuar, en el ser, en la vida. ¿Eres sabio? Lo demuestran tus obras. Oremos. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que nos da las arras, la garantía de que vamos a ser salvos, aunque somos y estamos en esta carne. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. Señor, quizás hemos contristado tu Espíritu Santo al ser cristianos carnales. Cuando nos ha dicho algo y no hemos puesto atención. ¿Qué tan carnales somos, Señor? ¿Qué tanto gusto le damos a nuestra carne? ¿Qué tanta obediencia tenemos hacia el Espíritu Santo? Hemos sido comprados por sangre, pertenecemos al reino de los cielos. Un día seremos llamados a cuentas y no queremos pasar vergüenzas. Queremos poder ser de aquellos que reciben galardón. Señor, que nuestra sabiduría no se deje ver en nuestra predicación, sino en nuestro actuar. Que seamos cristianos, no de palabras, sino de acciones. Que realmente te temamos y que realmente nos apartemos del mal. Que realmente temamos ofender la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, la gente va a creer en ti por nuestro testimonio, por cómo nos conducimos en esta tierra. Eso los va a impactar. La gente está cansada de escuchar opiniones. La gente quiere ver hechos. La gente quiere ver a alguien realmente sabio viviendo una vida en sabiduría y en santidad. La gente quiere ver a alguien intachable, alguien que realmente respalde sus palabras con sus acciones. La sabiduría que viene de lo alto, esa es la sabiduría que queremos tener. Enséñanos a ser sabios, Señor. No a escudarnos en lo que sabemos o entendemos. Porque tristemente muchas veces, entre más sabemos y más entendemos, menos actuamos y menos testimonio damos. Y nos ufanamos de nuestro conocimiento y llamamos a la gente que se haga a nuestro alrededor y nos escuche hablar sabiduría. Pero ellos después nos observan desde lejos y se dan cuenta que no somos sino fachada. Que no hay nada verdadero en nuestro andar, que son solamente palabras. Padre, gracias porque somos siervos. Todos aquí esta noche, siervos del Dios Altísimo, llamados a cumplir una función en el cuerpo de Cristo y llamados a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Líbranos de la sabiduría humana que genera divisiones, de las opiniones personales o de las interpretaciones bíblicas que generen división. Que recordemos que el Cristo no está dividido. Que recordemos que la sabiduría trasciende a las palabras. Padre, guárdanos de este juicio tan tenaz que está preparado para los que dividen la iglesia. No permitas que seamos de esos, Señor, que dividen. Permite que seamos de esos que unen, que edifican, que construyen, que fortalecen a tu amada, a tu iglesia, a tu cuerpo,
por la que tú vienes y a la que tú defiendes. Señor, a tu iglesia tú la defiendes. Es la niña de tus ojos. Guárdanos de tocarla. Guárdanos de señorearnos de tu iglesia. Guárdanos de creernos dueños de la iglesia. Ayúdanos siempre a tener una posición de siervos, para que tu nombre sea exaltado, para que seas tú el glorificado, no el hombre, pues entendemos que no es el que planta algo ni el que riega algo, sino Dios el que da el crecimiento. A Él sea la gloria y la honra por siempre. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios esta noche? Amén.